Buenas noches. Bueno, primero darle gracias a Dios por estas oportunidades que son tan hermosas. Estar aquí, que ha sido como difícil venir, y yo estaba toda pesada porque como ya me vacunaron las 2 veces, yo decía, ahora puedo ir a la iglesia. Bueno, pude venir. También agradecer a Ronald por las oportunidades y las enseñanzas, que todavía estoy como muy tierna para dar charlas, pero si no se practica, no se logra. Y también hago un llamado a los que están aprendiendo, ¿verdad? De que no tengamos miedo, que no es de nosotros, es Dios en nosotros. Agradecer también por las oraciones de mi familia, Susana y mi hermano Carlos. Gracias a Dios están bien, avanzando y confiando que van a estar mejor. Sus oraciones han sido escuchadas y confiando de verdad, puesta toda la confianza en Dios, que lo que sigue es mejor. Bueno, verás que quería contarles en la charla de hoy que hace ya un tiempo atrás me empezaron unas molestias en el oído, sobre todo en el oído derecho. No escuchaba bien y me dolía, tenía una sensación de dolor un poco incómoda, y yo les decía a mis hijos que era como que tenía moho. Yo decía, es que yo tengo como moho en los oídos, como algo ahí que está, ¿han visto el moho, verdad? Que se hace como una capita blanca. Yo siento que es eso lo que tengo, y no me dejaba escuchar bien. Bueno, ellos se burlaban bastante de mí, siempre, todavía me repiten que es que la mamá de ellos tiene moho en los oídos. Era un poco molesto y fue necesario ir a donde un especialista. Esas molestias me daban un poco de mareos y dolor. Fui a donde un otorrino, que son especialistas en oídos y eso, y me revisó el oído, y en ambos canales se me había hecho una escamita producto de las alergias, y particularmente el oído derecho. Él me aspiró los 2 oídos como una aspiradora, pero el oído derecho no pudo terminar de aspirar la parte más profunda. Entonces fue necesario que me diera un tratamiento, unas gotas y unas pastillas y revisiones periódicas. Todavía estoy en tratamiento. Y me dijo muy claro que si ese oído no se me destapaba bien, no me podía hacer la audiometría, porque si yo tenía todavía ese oído tapado, no iba a escuchar correctamente. Bueno, el tratamiento dio sus frutos, pude escuchar correctamente, me hicieron la audiometría, estaba muy bien, y él dice, ya puedes escuchar bien, y efectivamente todas las molestias que tenía en el oído se me han quitado. Sigo en control, sigo en tratamiento, y espero que en este año me den de alta. Esta pequeña descripción me lleva a la parábola del sembrador, y utilizo como texto base Mateo 13, del 1 al 23, pero no lo voy a dar como en orden, sino como en ciertas frases que a mí me parecieron importantes y que nos llevan a que Jesús, como un especialista, nos hace ver al menos 2 verdades en esa parábola del sembrador, para que nuestros ojos y nuestros oídos sean destapados, que escuchemos la palabra de Dios y que la podamos entender. Pero antes de empezar la charla, quisiera invitar al Espíritu Santo para que nos disponga nuestro corazón. Oremos. Bueno, Dios, gracias por este día, por tus misericordias, por tus bellezas, por todo lo que nos das. Te pido en este momento, por favor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, que podamos escuchar tu voz, que tengamos un corazón dispuesto, que todos los bloqueos que podamos tener, que cualquier bloqueo que tengamos en los ojos, en los oídos, en el corazón, cualquier distractor, Señor amado, ven quitándolo, rompiéndolo,
para que nuestro corazón sea un terreno fértil y que tengamos un llamado hermoso, que escuchemos tu voz como lo dices. Tus ovejas escuchan tu voz y tenemos ovejas aquí y ovejas que están perdidas, y es a las que están aquí y a las que están perdidas las que queremos que escuchen tu voz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La primera verdad que yo anoté es: el sembrador salió a sembrar y a esparcir la semilla. Ve que aquí hay una acción, o sea, alguien sale a sembrar. Yo cuando leo la palabra, yo entiendo que el que sale a sembrar y el que ya vino a sembrar y a esparcir la semilla es Jesucristo. Jesucristo es el sembrador y es Jesucristo el que vino a traer el reino de los cielos, a acercarnos al reino de los cielos y a esparcir toda la palabra que tiene sobre nosotros. Mateo 13:18 dice: la semilla es la palabra de Dios acerca del reino de los cielos. Lo dice, escuchen lo que significa la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino. Entonces, Jesucristo es el sembrador y la palabra es la palabra del reino. Él vino a hacer su obra, vino a sembrar y a esparcir su semilla, vino a acercarnos al reino, y así lo dice el versículo 18 y 19. Jesús es el que siembra en nosotros y es el que esparce la semilla, pero dice que la semilla no cae siempre en un buen terreno y depende de las características de ese terreno que la semilla prospere o no. Siguiendo con el mismo capítulo de Mateo 13, del 18 al 23, dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Luego dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál es el terreno? Cuando Jesús viene aquí hablándoles a los apóstoles, ¿de cuál terreno está hablando? Ese terreno es nuestro corazón. Es donde Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo siembran la palabra que recibimos, la que oímos, la que entendemos y la que obedecemos. Y aquí yo quisiera que usted se tome un tiempo, un pequeño tiempito, y piense: ¿cómo está su corazón? ¿Tenemos un corazón dispuesto a obedecerle? Vieran que en mi vida yo he sentido que yo caminé por casi todos esos terrenos, que muchas veces escuché y no solo no entendía, sino que nunca supe utilizarlo o no sabía cómo se utilizaba.
Eso es como cuando uno llevaba las clases en la escuela o en el colegio, que yo no sé si ustedes a veces se han preguntado algunas materias que nos dan que uno dice, ¿para qué servirá esa materia? ¿Verdad? Que uno dice, digamos, a Fito le gustaría mucho la música, pero yo iba a música y yo decía, ¿y para qué me sirve a mí música en la vida? ¿Verdad? Digamos, hay cosas que uno lleva de clases que se queda preguntando, sobre todo en el tiempo en el que yo llevaba clases, ¿verdad? Que era como mucho repetir, mucho de memoria, mucho memorizar, y salía bien el que memorizaba, no necesariamente entendía. Y muchas veces yo me preguntaba qué pasa con esas materias, y tomo como ejemplo, estando ya en quinto año del colegio, bueno, lo que ahora se llama 11avo, cuando llevaba las clases de física, pero física no de educación física, sino de física, la que ve vectores y cosas de estas. Yo entendía perfectamente todas las fórmulas y todas las fórmulas las sacaba bien, pero entendía las fórmulas, no entendía la práctica. Y tomo como ejemplo la práctica de la velocidad de los vehículos, de la velocidad, esa que habla de velocidad es igual a aceleración más distancia, ¿cierto? Entonces, esa fórmula yo decía, bueno, me la sabía perfectamente, pero la vine a aplicar hasta que aprendí a manejar un carro, que fue cuando entendí que dependiendo de la velocidad que yo llevara, tenía que tomar también el tiempo necesario de la distancia para frenar. Ahí fue donde entendí la lógica de esa fórmula, porque realmente no sabía cómo se usaba. Y yo creo que eso también nos pasa con la palabra de Dios, que a veces la escuchamos y nos la aprendemos de memoria, pero realmente deberíamos preguntarnos si la estamos entendiendo. Vea que si es así que cuando, bueno, yo les he contado que yo soy cristiana desde chiquitica. Bueno, iba a la iglesia, ¿verdad? Desde muy pequeña, que siempre digo que yo nunca supe lo que era ir a una iglesia católica. Íbamos casi siempre a una iglesia evangélica. Pero en el 97, cuando yo regresé a la iglesia, yo le conté a mi mamá y dice mami, ¡ay, mamita, qué alegría! Yo he orado por usted 16 años para oír esto que me está diciendo. Mi mamá era una persona, tanto mi mamá como mi papá eran dos personas pues demasiado responsables, criaron a 10 hijos, a todos nos dieron estudio, por lo menos en aquel tiempo el estudio de colegio, ¿verdad? Ya el universitario tratábamos de tener becas, pero por lo menos hasta el colegio. Ellos sabían y estudiaban bastante la Biblia. Y mamá me decía y me hablaba y me decía y me hablaba, y yo conocía de la palabra, pero como que por aquí me entraba y por aquí me salía, o más bien yo creo que de aquí no pasaba, ¿verdad? Porque si me hubiera entrado por aquí, me hubiera salido por acá, me hubiera entendido. Solo se me quedaba aquí y yo le decía, sí, mami, está bien. Sí, mami, está bien, sí, pero era constante ese sí, mami, está bien, hasta que llegué a una iglesia. Y en esa iglesia yo llevaba ese corazón dispuesto, ese corazón que venía de pasar muchas cosas y que ya yo, por mí, ya no podía. A esa iglesia me invitó mi hija Susana a ir y fui. O sea, Dios usó a mi hija, tenía en ese momento unos 12 o 13 años. Ella me invita a la iglesia y yo oigo la palabra y fue como si muchas cosas se entendieran. Yo agradezco montones, ese momento agradezco y bendigo constantemente a mi hija Susana de esa oportunidad y a la niña que la llevó a la iglesia y que con ella yo también fui. Y decir que con esto que muchas veces, muchas veces vino, antes de esa época,
Y aún después de esa época, porque yo recibía, pero me faltaba todavía entender. Vino el maligno y me arrebató lo que había sembrado en el corazón. También muchas veces oí la palabra, la recibí con alegría, pero no tenía la raíz, o sea, eso me duró poco. También hubo épocas en que los problemas y las situaciones por las que íbamos pasando me apartaban de la palabra, me enfriaban, me decían, ¿y eso qué, verdad? ¿Y eso por aquí, eso para qué le voy a poner atención? Otras veces las preocupaciones, las riquezas o los engaños, estos engaños yo creo que también les había contado en una oportunidad que yo siempre me creí como muy inteligente. Y eso me llevaba a ser una persona como muy creída también, ¿verdad? Como muy pesada. Y esos engaños, ¿verdad? De que es en uno, también me hacían apartarme de las riquezas y los frutos que podía traer a Dios a mi vida. Decirles con este primer punto que el sembrador es Jesucristo, que Él vino a esparcir la semilla, que la semilla cae en diferentes terrenos dependiendo de cómo tengamos nosotros el corazón dispuesto, que dependiendo de ese corazón dispuesto, esa semilla prosperará, y de ahí la importancia que nosotros tengamos que analizar cómo tenemos nuestro corazón para recibir la palabra. ¿Cómo tenemos ese corazón? ¿Cómo lo tengo yo, Mayra? ¿Cómo lo tiene usted al otro lado de la pantalla y los que están aquí? ¿Cómo tenemos ese corazón? Creo que es interesante reflexionarlo, porque queremos que la semilla sea sembrada en el terreno correcto, y queremos que esa semilla, si cayó en el terreno correcto, ha sido porque hemos escuchado, hemos entendido y tenemos un corazón dispuesto. Y eso me lleva a la segunda verdad. Como segunda verdad, nosotros somos el terreno y somos los sembradores. Reitero que la semilla, dice la palabra, y lo dice Mateo 13:9, dice que viene por escuchar y por ver. Y Mateo 13:9 muy claro dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo reitero, el que tenga oídos para oír, que oiga. Como les comentaba, yo tuve una mejora en el oído hasta que un especialista me vio. Y ahora yo quisiera que ese especialista, que es el que siembra la palabra, que es Jesucristo, venga y nos destape los oídos y los ojos. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y un versículo que me trajo bastante, ¿cómo se llamaría eso? Como, ¿qué están diciendo aquí? Como, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Porque le dice Jesús a los discípulos en Mateo 13, del 13 al 15, dice que ¿verdad? Estaba hablando de la parábola y demás, y dice, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Y aquí lo dice muy claro, porque el corazón
se ha vuelto insensible, se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. Y si me voy al versículo 15 de siguiendo en el versículo 15 dice, de lo contrario, estaría hablando entonces de lo contrario a los que no oyen. Lo contrario a los que no oyen serían los que oyen. Espero que no haya hecho un enredo ahí, ¿verdad? Que viene hablando de los que no oyen. Y luego cuando dice de lo contrario, o sea, estaría hablando entonces de los que oyen, dicen, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y yo los sanaría. Yo estoy segura que cuando a nosotros analizamos nuestros corazones y tenemos ese corazón sensible a la palabra que ha sido colocada por el poder del Espíritu Santo en nosotros, sale ese deseo de querer escuchar, de querer entender, de querer ver, de percibir, de tener un corazón sensible, de que queremos que los ojos y los oídos se nos abran y poder recibir esa promesa que dice al final del 15, que dice, los ojos verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y dice al final, yo los sanaría. O sea, estaría hablando de los que escuchamos la palabra, de los que abrimos los oídos, abrimos los ojos y dice yo los sanaría. Y es ahí, más que todo, donde yo quiero enfocar esta charla. Y yo me quiero unir a este clamor de Jesús. Es como un clamor, no sé si por eso lo dijo 2 veces, es como un clamor de Él, como un dolor para los que no escuchan, como un clamor para ese pueblo insensible. Y yo digo, me quisiera unir a este clamor y quisiera oírme a esa promesa de querer ver, entender, ser convertida y ser sanada. Y no sé si usted, al igual que yo, se pregunta, ¿y para qué queremos esto? Ahí mismo, en Mateo 13:23, cuando habla del buen terreno, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra, la entiende, y sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. Muy claro es el deseo de nuestro corazón de recibir la palabra para que el fruto crezca, para ser obedientes y para producir fruto. A ese corazón dispuesto que quiso escuchar, que se quiso destapar los oídos. A ese corazón dispuesto que ha venido pasando por muchas cosas en su camino y en su vida, y que en sus propias fuerzas ya no da más, que es en las fuerzas de Cristo Jesús, es entregándonos a Él para que Él nos sane, entregándonos a Él para que Él lleve mi vida. Es como no sé si han hecho ese ejercicio de que hay una persona, hay personas en los dos lados y uno se tira para atrás y otro la agarra, ¿verdad? Que a uno le da como miedo, ¿verdad? No sé si lo han hecho. Que uno dice, si el de atrás se quita, ¿verdad? Cae uno al suelo y se espapalla. Bueno, este Jesús no es así. La promesa que Él dice es Él me sostiene, Él me va a sanar. Entonces yo puedo como dejarme ir hacia atrás y dejar que Él me sostenga y me lleve. Es en las fuerzas de Jesús, no son en las mías. Y dice que si nosotros dejamos eso, damos fruto. Y Gálatas 5, 22 al 23, nos dice claramente cuáles son esos frutos. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Nosotros cuando le damos esta lección a los niños, la lección de los frutos del Espíritu Santo, gráficamente les damos un arbolito con muchas frutas de diferentes colores y sabores. Y estas frutas representan cada una de estas palabras. Entonces esas frutas ellos las van pegando en ese arbolito. Y yo cuando he dado esta lección para los niños, yo me imagino que así yo me imagino ese fruto pegado en nuestro corazón. O sea, que ese corazón empieza a tener todos estos frutos que dice el Espíritu: paz, paciencia, amor, alegría, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Y yo me siento que como ese montón de frutitas pegadas a ese corazón, como un arbolito, y como queriendo escuchar más y que ese arbolito crezca y crezca y crezca y le crezcan más arbolitos. Pero también dice, ¿cómo es que hace que esos arbolitos crezcan más? Dice, este versículo no lo tengo en la presentación, pero sí quería decirlo. Dice Juan 15, del 5 al 8, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, yo veo como que ese corazoncito tiene un arbolito que empieza a dar frutos, y los frutos empiezan a dar otros arbolitos. No sé si ustedes han ido a un almácigo. O bueno, tal vez voy a contarles en uno de mis tiempos cuando íbamos a revisar proyectos forestales. Yo no sabía absolutamente nada de proyectos forestales, pero resulta que el mejor árbol, se extraía de semillas certificadas. Eso lo certificaban, en aquel tiempo se llamaba ¿Ministerio de qué? De Recursos Naturales, algo así, Mirenem creo que se llamaba. Y ellos certificaban la semilla y tenían almácigos, y uno compraba la mejor semilla para ir a hacer los bosques, para plantar los bosques. Entonces yo digo, bueno, esos arbolitos crecen, tiran fruto, el fruto tira semilla y vuelve a crecer arbolito. Pero también crece porque tenemos que estar pegados. Voy a usar el ejemplo de la vid, pero quiere decir que estamos pegados de Jesucristo en obediencia. Es una parte esencial, una obediencia que viene por medio del Espíritu Santo. O sea, ya queremos obedecer, ya no nos queremos separar, aunque la tentación venga, ya no nos queremos separar. Y no quiero decir con esto que seamos perfectos, porque somos imperfectos. Y seremos perfectos hasta que Cristo venga en gloria. Y yo soy imperfecta. Mis hermanos pueden decir, mis hermanos que son los más sanos a mí, pueden decir el montón de imperfecciones que tengo, ¿verdad? Pero eso no me inhibe a que varias veces tengo fruto, de que mi corazón también tiene fruto. Porque él dice, estaba pegada a la vid, yo vengo aprendiendo de lo que Jesús dice, vengo también en obediencia, vengo también pidiendo al Espíritu Santo que me redarguya, vengo pidiendo sanidad para que el fruto permanezca. Por eso es que si nosotros permanecemos pegados a esa vid o a Jesucristo, es como si nos imagináramos que debajo del árbol cayeron un montón de semillitas y que esas semillitas empiezan a dar matitas. No sé,
Uno de esos ejemplos más claros son, por lo menos, los árboles de marañones que crecen en cualquier lugar. Cuando la semilla de marañón cae, inmediatamente, al tiempito ya usted ve una ramita, ya ve una plantita. Y entonces, igual nos pasaría a nosotros si nosotros empezamos a ver ese fruto, y ese fruto da semilla, y esa semilla germina y vuelve a dar otro arbolito. Es así como se vería nuestro corazón, de entender y dar fruto, para llegar a un versículo sumamente importante, que es Filipenses 4:7. Aquí yo quería tal vez hacer ese espacio para decir, yo no me detuve en los caminos que no dieron fruto, sino quería dar el énfasis a los caminos que la semilla cayó y dio fruto, y la importancia de dar ese fruto, y la importancia de saber cuáles son esos frutos, y para qué. Dice Filipenses 4:7 que va a llegar una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es una paz natural, no es una paz en mí, es una paz que me la da Cristo Jesús, quien dice cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese fruto me llevaría ahí, me llevaría a tener esta paz. Es un proceso continuo que no termina hasta que le veamos cara a cara con Él. A los que lo hemos oído y lo hemos escuchado, y que podemos vivir confiados, como lo dice Romanos 8:1 y 2. Porque a veces nos debatimos, ¿verdad? De que como yo soy pecador, entonces no voy a dar frutos, ¿no? Dice Romanos 8:1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, creemos en Él y le entregamos nuestro corazón, Él agarra todo, lo clava en la cruz del Calvario, y su sangre, todo eso lo mató. Pero a veces eso lo sabemos, pero no lo entendemos, y seguimos viviendo cargando todas las cosas que llevamos detrás. Y aquí lo que me gusta dice que Él me ha liberado, que Él me ha liberado. Y cuando entendemos esto, entonces también entendemos que podemos dar fruto. También podemos entender que ese fruto va a dar más fruto, y que podemos entender que yo voy a entrar a disfrutar, y es aquí donde quería más que todo llegar, es que esa libertad que Él nos dio y esos frutos que Él nos dio es para disfrutarlos ahora, que disfrutemos de las bondades del reino de los cielos, que disfrutemos a los que hemos oído, los que hemos escuchado, lo que hemos entendido, que dejemos de estar nosotros pegados a la cruz con todo y lo que éramos, sino que vivamos plenamente, gozosos, felices, libres, en paz, fieles, humildes y con dominio propio, como lo dicen los frutos del Espíritu Santo. Repito, para los que hemos escuchado, para los que hemos oído, para los que le hemos pedido a Dios que nos libere los tapones que hay en nuestros oídos y que quite las cortinas de nuestros ojos, nosotros estamos en posición de disfrutar las bondades del reino y ser libres. Yo quiero hablarle a los que el Espíritu Santo nos ha tocado, para ir concluyendo esta charla mía, y que tanto a usted como a mí, el Espíritu Santo nos ha destapado nuestros oídos y nos ha abierto los ojos, y hemos
tomado la decisión de caminar en crecimiento para dar fruto, encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que independientemente de las circunstancias por las que movemos, esa paz es la que nos va a dar la vida, esa paz es la que nos va a dar la felicidad. Que ya somos libres, que ya estamos libres. Y entonces yo invito a esos que ya hemos escuchado a que vivamos en una comunidad con esa promesa que Dios nos dio de que el fruto crezca, de que el fruto nazca, de que nuestros frutos sean fortalecidos y que crezcan más y más y más, y que se haga ese almácigo de fruto que hay alrededor de los árboles que van dando fruto. Es el Espíritu Santo que nos ha dado esa libertad, y es el tiempo de vivir en libertad. Es el tiempo de ampliar y correr las estacas. Es tiempo de mantenernos pegados a la vid verdadera. Es tiempo que los frutos que están en nosotros nos lleven también a tener más dones o a tener los dones. Y que conforme los dones van siendo en nosotros, aprovechar también, como lo dice Lucas 10, cuando Jesús habla de enviar a los 72, y dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Entonces, esos que hemos escuchado y que hemos caído en un buen terreno, que queremos que nuestros frutos crezcan, que queremos que nuestros dones crezcan, desamárrense de a donde están y entremos también a ir a recoger la cosecha, porque Jesucristo ya ha lanzado la palabra, Jesucristo ya le ha ido hablando a todas esas personas a las que hay que ir a recoger. Igual nosotros, como tenemos que ir a llevar esa palabra para que otros se acerquen a la vid verdadera. Estamos en tiempo de que, por gracia de Dios, porque no es en nosotros, crezcan los frutos, crezcan los dones. Encontremos más corazones dispuestos. Y que esas ovejas que han oído la palabra y que oyen a su pastor, hay que ir a recoger esa cosecha de esas ovejas que han oído su palabra, que ya Él las encontró, pero que hay que traerlas. Porque yo, al igual que ustedes, quiero que esas ovejas abran sus oídos, abran sus ojos. Y me encanta el mensaje de Julio Melgar en una de sus canciones que dice, y yo me identifico mucho con este mensaje, que dice que tengamos el corazón dispuesto para escuchar un mensaje de libertad y que ellos canten conmigo o canten con nosotros. Cuando Melgar dice en su canto, fuimos liberados de ataduras, somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abrió el mar, muy parecido a lo que estábamos cantando ahora. Había un cuarto personaje en las llamas, en la historia de Daniel. Queremos que esas personas también vengan y sean libres, que caminen en el amor, que caminen sin temor, que nos rescate y que alabemos al Dios y al Rey de Reyes. Yo sé que usted, al igual que yo, quiere alcanzar a esas personas y lo invito para que salgamos a alcanzar a todas esas personas. Tenemos los frutos, tenemos los dones, ya Dios nos los dio, ya Él nos ha sanado. Estamos en posición
de ir a traer a otros. Nuestros frutos crecieron en nosotros. La palabra fue sembrada. Los frutos crecieron en nuestro corazón. Somos libres y podemos ir a alcanzar a más. Oremos. Gracias, Dios, por los momentos, por los tiempos. Gracias por traernos libertad. Gracias por hacer que la semilla fuera sembrada en nuestro corazón. Gracias por dar tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que me sana, que me liberta. Gracias porque me has hablado, nos has hablado y nos has llenado de gozo y de paz, de tranquilidad, de vivencia. Te pedimos, Señor, que los frutos que nos has dado resurjan y caminemos con libertad, que caminemos en paz, con felicidad, con gozo, independientemente de los caminos por los que estemos caminando. Que nos dé la libertad de disfrutar esos frutos, Señor. Que estemos pegados a la vid verdadera, que estemos pegados con ansias, con deseo de aprender de ti, con ansias, con deseo de llevar la palabra a muchos más. Que ellos, al igual que nosotros, podamos caminar en un entendimiento completo que solamente tú nos das. Te damos por eso gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé cuántas veces usted, al igual que yo, ha caminado en diferentes caminos. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido los oídos tapados, o hemos tenido los oídos tapados, como yo también los tuve. No sé cuántas veces usted, al igual que yo, nos hemos devuelto en caminos sin fruto, y donde tal vez sentimos que Dios no está con nosotros, que porque no hizo los milagros que yo esperaba, Él dejó de estar conmigo, y que entonces me devuelvo en el camino, al camino que no da fruto, al camino del que no quiero ir, al camino árido. Pero yo vengo hablándole a usted como Jesús me habló a mí, a un corazón dispuesto, para que esos ojos y esos oídos se destapen, para quitar las vendas y para que usted pueda escuchar, y como me pasó a mí, lo que Dios quería para mi vida. Porque yo quiero para usted el camino que Dios me dio a mí, el camino de libertad, que aunque me costó mucho entenderlo, que Él me había libertado, que Él me había rescatado, cuando lo entendí, aprendí a vivir con libertad. Y yo quiero que usted también viva con libertad, que tenga ese corazón dispuesto, que haga ese corazón entregado, que Jesús ha estado ahí en todo momento, que Jesús no se ha separado de usted, que Jesús ha estado ahí en las buenas y en las malas, solo que a veces no lo percibimos. También le quiero hablar a usted que, al igual que a mí, que Dios me ha llevado a vivir en libertad, que podamos seguir pegados a la vid verdadera, que seamos obedientes, que demos más fruto, y que con nuestro fruto hacer otro almácigo para que dé más fruto, que hay que salir a rescatar, usando cada uno de los dones que Dios nos ha dado. Así que el Espíritu Santo venga con poder sobre cada uno de ustedes, para que ustedes reciban o recibamos, porque me pongo también aquí en la brecha, lo que Dios tiene para nosotros. Si usted es una de esas personas y se identifica con lo que hemos conversado el día de hoy, yo lo invito
que se conecte vía Zoom y una persona estará dispuesta a orar por usted. Está dispuesta a orar en un lugar secreto junto con usted, en un aula aparte. Solo usted y la persona que ora. Si tiene su corazón dispuesto a escuchar, para que su semilla sea sembrada y dé más frutos, es momento de que llame. Y si ya usted está dando frutos y quiere salir a traer la cosecha, a recoger la cosecha, también le invitamos a que se conecte vía Zoom y una persona va a orar por usted. Te doy gracias, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, se mueva con fuerza a todas las personas que hayan escuchado, confiando, Señor, también que tú tienes las ovejas bajo control y que todas esas ovejas que andan por ahí, que no han encontrado el camino correcto, tenemos la confianza que tú las vas a rescatar y que llegarán al terreno correcto.